Recuerdo hace unos años que en Miami Beach sucedió un crimen por adulterio. El hombre llegó a la casa, sorprendió a su esposa siéndole infiel. Después cogió un machete, le cortó la cabeza y empezó a caminar por todo Miami Beach con la cabeza de la mujer. Bueno, este hombre, la policía lo apresó y le metieron toda la vida preso. Le echaron cadena perpetua. El adulterio, queridos hermanos, trae muchos problemas para nuestra sociedad. Yo hoy le voy a titular este tema el adulterio, pero me voy a enfocar en el adulterio espiritual. Pero primero voy a mencionarles unas cuantas cosas que nos enseña la Biblia sobre el adulterio físico. Si el creyente no está edificado sobre Cristo y sobre la obra del Calvario, Dios considera a ese creyente como si estuviera cometiendo adulterio espiritual. En otras palabras, más sencillo se lo pongo. Si su confianza no está sobre Cristo y la obra del Calvario, Dios lo considera como adulterio espiritual. ¿Cuál es el significado de adulterio? Relación sexual con una persona casada, con una persona que no es su cónyuge. Y hay un mandamiento en la Biblia que se encuentra en los 10 mandamientos que dice: no cometas adulterio. Esto lo dice en Éxodo 20:14, también en Deuteronomio 5:18. No cometas adulterio, porque Dios nos quiere librar de muchos problemas. Además, la Biblia dice: si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto está en Levítico capítulo 20, versículo 10. O sea que en los tiempos antiguos no era fácil pertenecer al pueblo de Israel. Si a usted lo sorprendía en adulterio, mataban tanto al hombre como a la mujer. El adulterio era penado con la muerte, queridos hermanos. Cometer adulterio en los tiempos del Antiguo Testamento era un crimen penado por la ley de Dios. Esto es un mandamiento muy difícil para los adúlteros de corazón, pero para aquellos que son amantes de la justicia y de la rectitud, no es ningún problema ser fiel a su pareja. Hoy día hay varios países, como en algunos países, como por ejemplo países islámicos, que el adulterio es penado con la muerte. Si la mujer la sorprende en adulterio, es penado con la muerte. Pero al hombre no le hacen nada. Y en el Japón es penado con una multa carísima que va desde $10,000 hasta $50,000. Hermanos, la ley del hombre entiende que el adulterio es malo y que produce mucho dolor en las familias. Hay familias totalmente destruidas producto del adulterio. Y muchos crímenes se han cometido por causa del adulterio. O sea que el adulterio no es nada bueno.
lo único que trae es problemas. Un momento de placer, pero trae problemas, tanto físicos, sociales, como espirituales a nuestras vidas. Y entonces Jesucristo, que era el maestro por excelencia, le dio al adulterio un significado mucho más profundo. Y dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, dijo así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, mirarla con un intenso deseo sexual. Aquí el Señor se dirige a la raíz del pecado, que es un corazón malo. Cuando tenemos un corazón malo, deseamos ardientemente cometer adulterio. Yo creo, y es mi opinión, que el adulterio es un crimen contra nuestra pareja, nuestra familia y la sociedad en la cual estamos viviendo. Mire, hermano, piense en esto por unos segundos. ¿De cuántos problemas se libraría la sociedad si no existiera el adulterio? Quizás algunos que están escuchándome digan: hermano Calixto, ¿quién no ha codiciado con lujuria a otra persona? Yo diría que todos, tanto hombres como mujeres. Todos somos culpables de una manera o de otra. Todos hemos violado los 10 mandamientos. Es por esta misma razón que ante Dios no hay ni uno justo. Todos los hombres y todas las mujeres, todos los seres humanos hemos pecado. Todos hemos pecado delante de Dios de una o de otra manera. Porque el que no ha deseado a otra persona con lujuria, deseándola sensualmente, ha dicho una mentira. El que no ha dicho una mentira ha codiciado. De alguna manera todos somos pecadores. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Por eso es que necesitamos el perdón de Dios, que solo se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que el hombre necesita nacer de nuevo. Porque la criatura vieja no hay quien la renueve. La criatura nueva no se puede reformar, no se puede reconstruir. Se necesita una criatura nueva para que pueda servir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Miren, yo razono y llego a conclusiones y digo: si el adulterio físico y mental es tan mortífero que es castigado por la ley, tanto la ley de Dios como la ley del hombre, ¿cuánto más grave será el adulterio espiritual? Y este es el tema que les voy a traer hoy. Vamos a estudiar sobre el adulterio espiritual, porque sobre el adulterio físico todos estamos de acuerdo que es inmoral. Pero muchos no conocen lo que es adulterio espiritual. Muchos quizás nunca han oído un estudio sobre el adulterio espiritual. Pero la Biblia lo enseña. Y la Biblia dice que el adulterio espiritual es mortífero para nuestras almas. ¿Qué significa adulterio espiritual?
El apóstol Pablo nos dio un ejemplo de esto en Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 4. Yo no se los voy a leer. Vaya usted ahí a la Biblia y léalo. El apóstol aquí nos enseña de una mujer que estando casada va y se casa con otro hombre. Ahora ella tiene 2 esposos. Por lo tanto, al hacer esto, ella está viviendo en adulterio. Nosotros como creyentes, mis queridos hermanos, estamos casados a Cristo. Esto tomó lugar cuando nacimos de nuevo. Cristo es quien ahora suple todas nuestras necesidades. Ahora estamos no solamente comprometidos con Él, sino que pertenecemos a Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea Él, y no importa qué otra cosa sea, esto es adulterio espiritual. Y voy a volver a repetir esto porque esto es necesario que lo escuchemos una vez más. Nosotros como creyentes estamos casados a Cristo. Y esto se hizo, esto se logró, esto tomó lugar cuando nacimos de nuevo. Y Cristo es quien ahora suple todas nuestras necesidades. Ahora estamos no solamente comprometidos, sino que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea Él, y no importa qué otra cosa sea, esto es adulterio espiritual. En otras palabras, somos infieles a Cristo. Fíjense que dije infieles a Cristo. La manera por la cual somos fieles a Cristo es cuando nuestra confianza está exclusivamente en Él y en la obra que Él realizó allí en la cruz, su sacrificio. Y la manera de ser infieles es cuando nuestra confianza está en otras cosas que no sea Cristo y la obra del Calvario. Ser infiel a Cristo entristece al Espíritu Santo profundamente, porque Él no comparte a Cristo con ninguna otra cosa. Gloria sea su nombre. Miren, hay muchos creyentes alrededor del mundo que nunca han oído un estudio sobre el adulterio espiritual. Y desgraciadamente gran parte de los creyentes alrededor del mundo están viviendo en adulterio. Esto, mis queridos hermanos, es muy peligroso. ¿A qué hombre le agrada vivir con una mujer adúltera? ¿A qué hombre le complace que le estén poniendo los cuernos? Pues esto es precisamente lo que está haciendo gran parte de la iglesia. Está viviendo en adulterio espiritual. Esto es una ofensa muy seria al Dios Todopoderoso. Y por eso es que tengo que predicarlo y enseñarlo y tomarme el tiempo para que usted lo comprenda. Alabado sea Jesucristo. Hay cientos y miles de creyentes alrededor del mundo que tienen su fe mal establecida. Creen en un montón de cosas que nada tienen que ver con el Cristo de la Biblia. Tienen una mezcla de religiones y creencias y así piensan ellos que están honrando a Cristo.
Pero la realidad del asunto es que están viviendo en adulterio. Y como dice la Biblia, y los adúlteros serán echados fuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Hay una sola cosa que Dios demanda del creyente, y es fe en Cristo y la obra del Calvario. Cualquier otra fe, Dios la considera como adulterio. Miren, hermanos, para que usted pueda comprender mejor, hay muchos creyentes que han puesto su fe en la ley de Moisés, otros en santos ya muertos, otros en religiones, otros en sus buenas obras, otros muchos en sus propias justicias. Todo eso, aunque algunas de ellas son buenas, se constituye como adulterio espiritual. Miren, el difunto Walter Mercado era conocido mundialmente como un creyente con grandes habilidades y dones espirituales. Pero según la Biblia, era un adúltero. Según la Biblia, estaba en adulterio espiritual. Creía en todas las religiones, en el espiritismo, en la brujería, en Cristo, en santería y en mil cosas. Eso es ser un adúltero espiritual. Usted como creyente de Cristo no debe coquetear con nada ni con nadie que no sea Jesucristo. ¿A quién le gustaría tener a una esposa que esté coqueteando con todos los hombres? Miren, queridos hermanos, escuche lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Y dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra griega para fe en este versículo es pistis y significa fe, fidelidad, fieles, confianza, fidelidad, convicción. Significa que hemos sido persuadidos por Dios como nuestro único galardonador. Significa que fuimos convencidos por Dios para creer en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que significa esta palabra pistis. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A Dios, la Escritura lo dice, la Escritura lo enseña en el próximo versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo les voy a leer ahora esta misma escritura en el lenguaje actual, y dice así de esta manera: Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Esto es lo que dice en el lenguaje actual. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra galardonador?
Esto se entiende por galardonador, el que galardona, el que honra, el que premia, el que condecora, el que recompensa, el que homenajea, lisonjea, aplaude o proclama a alguien o algo por su mérito o reconocimiento. Y también por algún logro en especial. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando creemos a su Hijo Jesucristo, cuando nuestra fe está en su Hijo y en la obra del Calvario, Dios se agrada de aquellos que tienen fe en Él. Dios se agrada de aquellos que confían en Él, en aquellos que creen en lo que Dios dice. Y los premia por esa confianza. La recompensa nuestra viene de Dios y no del hombre, aunque Dios puede utilizar los medios del hombre. Dios le dijo a Abraham cuando estaba temeroso y preocupado, ahí en una ocasión, porque nosotros los santos también a veces nos entra temor y nos preocupamos, y Dios conoce nuestros corazones. Y entonces Dios notó que Abraham estaba preocupado, temeroso, sentía miedo. Y entonces Dios le dice en Génesis capítulo 15, versículo 1, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, le está diciendo: yo soy el que te protege y te voy a recompensar por haber creído en mí. Y en la versión NTV dice: no temas, Abraham, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y lo mismo sucede para usted y para mí cuando confiamos en el Dios Todopoderoso. Sin fe no podemos agradar a Dios. No es por obras, sino por fe. Fe es simplemente creer. Pero la fe debe estar en el objeto correcto. Y ese objeto correcto es el Señor Jesucristo y la obra del Calvario. La obra del Calvario es ahí donde Él murió cumpliendo las demandas de nuestro Padre Celestial. Miren, la Biblia también dice algo poderoso ahí en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1 para que usted escuche esto tan poderoso. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ponga atención a esto. En el pasado nos habló de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Los profetas decían lo que Dios quería que supiéramos. Pero ahora, en estos últimos días, Dios ha hablado por su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Están escuchando ustedes lo poderoso que están estos versículos?
En el tiempo antiguo se vivía en el antiguo pacto. Después que Cristo se ofreció como el sacrificio por el pecado, vivimos en un nuevo pacto establecido por Cristo mismo, con su propia sangre, con su muerte y su resurrección. Ya no seguimos a Moisés ni a la ley. Ahora seguimos y oímos de Jesucristo, quien es la realización de toda la historia de la Biblia. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Este estudio que yo les estoy dando, queridos hermanos, está súper poderoso. Seguir a Cristo es creer en Dios y confiar en Él. Dios habla hoy día solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que hable en nombre de Dios debe ser por medio de su Hijo Jesucristo. El que no venga a su vida teniendo como el fundamento a Jesucristo en su vida, no viene de Dios. Y no solamente a Jesucristo, sino que cree profundamente también en ese sacrificio que se realizó allí en la cruz. Porque Jesucristo sin el sacrificio no podría salvarnos. Por eso es que se necesita tanto uno como el otro. Alabado sea su nombre. Por eso que cualquier profecía, predicación, sermón, estudio, pensamiento, argumento o filosofía que no tenga como fundamento a Cristo y la obra de Cristo en la cruz, no habla de parte de Dios, ni viene de Dios. Por lo tanto, no agrada a Dios y no será recompensado por Dios con nada, con ninguna salvación. ¿Ah? Fíjense si la confianza en Dios es de suprema importancia, que la Biblia también ahí en Hebreos capítulo 11 nos enseña sobre Enoc. Enseña sobre muchos, pero yo les voy a hablar de Enoc. ¿Cuál era la fe de Enoc? Enoc, escuche bien esto. Esto lo voy a decir despacio para que usted pueda entender esto, porque muchos me van a decir, no, Enoc existió en el tiempo pasado, Enoc no conoció a Jesucristo. Pero Enoc creía profundamente en Jesucristo. Enoc profetizó la venida de Jesucristo cuando vendría para juzgar y traer juicio sobre todos aquellos que hacen iniquidad. La Biblia lo enseña. Vamos a Judas. Y mire lo que dice en Judas, capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Él vio a Jesucristo viniendo. Él vio la segunda venida de Jesucristo viniendo para juzgar, hermanos. Por supuesto que a Dios también le agrada que tengamos buenas obras. Pero en cuestión de la salvación y de la santificación, es sólo posible por medio de la fe en Jesucristo. Es como nos enseña el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice así de esta manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ven, hermanos, somos salvos solamente por la fe en Jesucristo y la obra de la cruz. Pero también será muy provechoso que yo aclare sobre las obras, para que nadie piense que solo la fe es necesaria sin las obras. Yo nunca he enseñado tal cosa. Es necesario tener fe, pero también es necesario tener las obras adecuadas de esa fe que profesamos. ¿Ven? Usted es salvo por fe al creer solamente, pero después esa fe genuina. Después, usted como está genuinamente habitando en Jesucristo, pues a usted no le queda otra alternativa sino producir frutos y buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ve? Dios no hace acepción de personas. Dios no es como nosotros, que hace diferencia entre blanco, chino, rubio, o chino o ruso. Antes la cuestión es, hace unos meses atrás, un año atrás, la cuestión era contra los chinos. Ahora la cuestión es contra los rusos. Miren, hermanos, hay cristianos nacidos de nuevo que están sirviendo a Jesucristo, que nacieron en un sistema comunista, que nacieron en la Rusia, que nacieron en la China, pero son cristianos que están siguiendo a Dios. Y yo he oído a muchos cristianos que quieren que todos los chinos y que todos los rusos desaparezcan del mapa. ¿Qué clase de cristianos son estos? Y hay otros miles y millones de rusos y de chinos que también necesitan ser salvos y Dios los ama. ¿Qué está pasando, queridos hermanos? Volvemos a empezar el versículo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En todas las naciones se agrada del que le teme y hace justicia, sin importarle a qué partido pertenezca. O sea, que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y la versión la NBT dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto, sea quien sea. Alrededor del mundo existen muchas religiones y todas tienen un fundamento. Ellos creen que están en el camino correcto o que por lo menos están buscando el camino. La mayoría de los judíos tienen como fundamento los 5 libros de Moisés y la ley. Los musulmanes a Alá, a Mahoma y el Corán. Y muchas otras religiones en dioses de diferentes formas y maneras. Pero la palabra de Dios dice claramente que el único y sólido fundamento para tener relación con Dios, salvación y vida eterna, el único sólido fundamento es a través de Jesucristo. No es a través de la ley de Moisés, ni de los 5 libros de Moisés, ni de Mahoma, ni de Alá, ni del Corán, ni de ninguna religión que exista allá afuera, ni de los católicos. El fundamento está establecido ya, que es Jesucristo y su sacrificio. Y esto quiere decir que todo lo demás, aparte de Jesucristo, es falso.
que todo lo demás, en vez de producir vida, está produciendo la muerte, aunque las personas crean todo lo contrario. Y el apóstol Pedro, que no tenía pelos en la lengua, le dijo esto a todos los judíos sin importarle si aún lo asesinasen por esta declaración. Miren, hermanos, entiendan por favor que en aquellos tiempos le cortaban la cabeza a cualquiera que dijera algo negativo contra la religión judía. Y de la misma manera, si usted hoy día va a un país musulmán y habla contra el Corán o el falso profeta Mahoma, tenga por seguro que lo van a degollar. Va a aparecer ahí en las noticias con la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro lado. Hay un solo mediador, dijo Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Juan escribió de Jesús y dijo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús el Cristo. Esto está en Juan capítulo 14, creo que está ahí en Juan 14. 5, 6, algunos versículos de eso. Es por eso por lo que cuando el creyente cree en este fundamento, Jesucristo y la obra del Calvario, la vida de Dios le es impartida a ese creyente. Y de ahí en adelante Dios en Cristo estará produciendo una obra maravillosa en la vida de ese creyente. Miren, ayer por casualidad escuché por unos minutos al padre Alberto, que estaba en la televisión, que estaba estudiando la Biblia junto a un rabino. Y al final, el padre Alberto dijo: todos somos hermanos, todos adoramos al mismo Dios. Pero no y no lo acepto. No todos adoramos al mismo Dios, ni todos somos hermanos. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y punto. Al final tiene un punto. Y yo voy a creer lo que dice la Biblia. Yo voy a creer lo que el Espíritu Santo nos dijo a través del apóstol Juan. La mayoría de los judíos no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios. La religión del Islam está en la misma categoría. Y las religiones del mundo aún en peores condiciones. Ninguna de esas religiones tiene la vida. Miren, vamos a Juan, un libro maravilloso, Juan capítulo 11, y vamos a leer en el versículo 25 al 27. Y mire qué poderoso está esto que dijo Jesucristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no habló aquí de creer en otra persona. Dijo: el que cree en mí, en Jesucristo, en el Mesías. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oiga, queridos hermanos, esto está poderoso. Yo no entiendo cómo estas cosas no mueven a las personas, estas declaraciones de Jesucristo que son poderosas. Por lo tanto, si Él es la resurrección y la vida, y yo creo en Él, aunque yo esté muerto, voy a vivir. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso! Tenga mucho cuidado con lo que usted acepta como Dios.
El padre Alberto está en una muy fea posición diciendo que todos somos hermanos y que todos creemos en el mismo Dios, eso yo no lo acepto, porque no es lo que enseña la Biblia. El padre Alberto necesita leer la Biblia una vez más. Y yo estoy siendo bondadoso en mi forma de hablar, pero si el apóstol Pablo estuviera predicando y enseñando hoy día, le dijera a todas estas gentes: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y hay otra versión que dice: si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y en otra parte que no recuerdo dice que nos guardemos de los perros. Estos son los perros, los que distorsionan el evangelio, los que distorsionan la palabra de Dios, los que se prostituyen con todo el mundo, los que viven en adulterio espiritual, menospreciando la obra del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesucristo. O sea, queridos hermanos, todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo son perros. Yo sé que esto está fuerte, pero está en la Biblia. Miren, para suavizar más la cosa, yo antes de venir a Jesucristo era un perro también, pero Jesucristo me tocó y me salvó y me liberó. Y dejé de ser perro y me convertí en su hijo. Me convertí en un hijo de Dios, nací de nuevo. Gloria sea su nombre. Esto es poderoso. Esto a mí me alegra, me anima, me da fuerzas, me da vigor. La fe genuina de Cristo en el creyente solo se puede ver por el fruto que produce. Un creyente en Cristo está completo, no necesita nada más excepto a Cristo. Por medio de la ley del antiguo pacto nadie puede salvarse, ni por religiones, cualquiera que sea que exista en el mundo. Cuando una persona abraza y cree en Jesús como el Redentor, esa persona dará fruto en abundancia. Fíjense que dije que creen como el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios, la ofrenda por el pecado. Entonces esa persona recibe la vida de Dios y por lo tanto comienza a dar fruto. Si usted solo cree en la filosofía de Jesús como un gran sabio o profeta, usted no recibe la vida de Dios. Usted no dará fruto producido por el Espíritu Santo. El fruto descubre al árbol. Ese fruto es la imagen de Cristo en esa persona. Es el fruto de la presencia de Dios en una persona. La Biblia dice: haced pues frutos, o sea, evidencias dignos que correspondan, que sea merecedor de arrepentimiento. La persona se arrepiente de sus pecados y abandona la vida de pecado. Esto habla Mateo capítulo 3, versículo 8. Pero para dar fruto se necesita tener un encuentro personal con Cristo. De lo contrario, el Espíritu Santo no obrará en nuestras vidas. ¿Podemos comprender esto? Gloria sea al Señor Jesucristo. Espero este estudio los haya edificado y fortalecido y les haya abierto a muchos el entendimiento. En el próximo estudio estaré hablando de qué debo hacer para que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Los dejo con este estudio. Que Dios los bendiga a todos.
Amén.